Saludos y bienvenidos a Sal y Luz en Canal Diocesano de Televisión. Si recuerdan, el año pasado, la Delegación de Familia y Vida, junto con el Secretariado para la Tercera Edad, unían esfuerzos para sacar adelante el proyecto Custodios. El objetivo principal de este proyecto era fomentar el compromiso y la presencia de los mayores en la Iglesia, ya que, como indica el propio Papa Francisco, ellos son custodios de la memoria, pero custodios también de nuestra fe. Pues bien, con ellos compartíamos programas, plató, aquí en Canal Diocesano de Televisión, los últimos lunes de cada mes, y ahora de nuevo vamos a recuperar este espacio, les vamos a contar por qué y de qué manera también. Adaptado a las circunstancias del momento que permite la actual pandemia del COVID-19, vamos a contar con ellos de la misma forma los últimos lunes de cada mes. Para hablarles de este proyecto tenemos con nosotros a don Juan Luis Gómez de la Torre, director del Secretariado para la Tercera Edad. Don Juan Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bueno, llega la pandemia y obviamente pues, se interrumpe gran parte de la actividad de la Iglesia, afecta por supuesto, como no podía ser de otra manera, a este secretariado además tan especial, el Secretariado para la Tercera Edad, y tenemos que vernos en la obligación de interrumpir el programa, en el que además pues, era un programa que compartíamos, y nunca mejor dicho esto de compartir, porque venían aquí, la verdad, y además con muchas ganas y con mucha ilusión, con uno de los sectores de la población de más riesgo en esta pandemia, que son los mayores, ¿verdad? Último programa en el mes de febrero, pero decidís que en este curso, desde el secretariado y junto con los colaboradores y demás, esto tiene que continuar. Sí, porque como nos quedamos a medias, ¿no? Pues entonces vimos también la necesidad de continuar este año, sobre todo por la situación y por las circunstancias como tú decías, porque con las personas mayores, que es pues, el grupo de mayor riesgo y sobre todo el grupo pues, más vulnerable y sobre todo más afectado por esta pandemia, pues claro, veíamos un poco el equipo de preparación o del equipo que colabora en el secretariado, la dificultad de reunirnos y de juntarnos, porque era arriesgado. Entonces, por eso pensamos este año continuar con el programa, porque es una manera de llegar a los mayores sin necesidad de juntarnos, ¿no? Y por lo menos pues para también un poco pues tener en cuenta a los mayores, ¿no? Y por eso pues hemos decidido continuar, recuperar, ¿no? recuperar este programa, ¿no? Con algunos cambios, ¿no? Eso sí, con algunos cambios que luego iremos viendo según avance el programa, también los vamos a adelantar, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre el calendario del Secretariado para la Tercera Edad, para este curso pastoral que hemos empezado ahora y teniendo en cuenta cómo están las circunstancias en este momento, yo entiendo que el calendario de actividades, por ejemplo, si echamos la vista atrás, el curso pastoral anterior comenzaron esa ronda de encuentros por las distintas vicarías con los mayores. Claro, todo eso queda en suspenso ahora, ¿no? Sí, de hecho, el curso pasado no pudimos hacer el tercero, me parece que era, ¿no? Que era el encuentro de la Vicaría Talavera, ya no lo pudimos hacer porque estaba programado para mayo, entonces claro, estábamos ya en plena pandemia. Y claro, y este año, aunque tenemos puestas las fechas, pero seguramente que tampoco los podamos llevar a cabo porque la situación que estamos viviendo pues es muy parecida, ¿no? A la de marzo, aunque no llegamos todavía, pero bueno, estamos como aquel que dice también en unos números bastante altos, ¿no? Para las fechas que estamos. Entonces, en principio, diríamos que nuestra programación para este curso pues es el programa, prácticamente, ¿no? Porque es lo que decía antes, ¿no? Porque este espacio en Canal Diocesano de Televisión. Este espacio de Canal Diocesano, ¿no? O sea que por eso pues estamos agradecidos de que pues nos hayáis dado también cabida, ¿no? en este curso, porque es la manera, como decía antes, de poder llegar a los mayores sin necesidad de tener que reunirnos y que convocarles, porque claro, es que no están las cosas como para juntarnos, ¿no? Entonces, de momento,
pues no tenemos previsto encuentro de mayores, no tenemos pues prevista ninguna otra actividad, nada más que el programa este de Proyecto Custodios del Canal Diocesano. Que con él pretendemos llegar a mucha más gente, ¿no?, que de otra manera, porque es la idea. Claro, en la casa, desde sus casas, pues allí nos haremos presentes los últimos lunes de cada mes, si Dios quiere. Desde luego, para todo el equipo es un placer pues poder dedicar este programa a todos nuestros mayores y poder compartir bueno, pues programa. Ya veremos cómo con ellos, ¿no?, inquietudes y demás, porque mucho se ha hablado de los mayores y de los ancianos en esta pandemia. Como director del Secretariado para la Tercera Edad, ¿qué noticias ha recibido? Entiendo pues desde el propio secretariado, colaboradores, todo ha sido negativo, ha habido mucho miedo por parte de nuestros mayores. ¿Qué noticias le ha seguido también de cerca pues, en cuanto a las residencias diocesanas? Cuéntenos. Bueno, las noticias que iban llegando, pues realmente, pues bueno, eran un poco de todo, ¿no? En cuanto al secretariado, pues el equipo pues de organización, o sea, todos bien, o sea que no ha habido ningún, bueno, sí que ha habido algún miembro que ha pues pasado el COVID, pero bueno, lo ha pasado sin mayores complicaciones, pero luego en general bien, ¿no? Han estado pues en casa y nos reuníamos pues online para pues vernos y sobre todo pues también íbamos haciendo un seguimiento pues vía telefónica o por medio de mensajes y etcétera, ¿no? Luego también el movimiento de vida ascendente, al que también pertenezco, que soy el conciliario, pues ahí también llegaban noticias, sí que ha habido ahí fallecimientos de algunos miembros del movimiento. Han coincidido las fechas del COVID, pero algunos no han fallecido no ha sido por ese motivo, ¿no? Pero claro, estamos hablando ya también de personas mayores que bueno, pues tienen otras patologías y tienen otras enfermedades, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo que decías de las residencias, pues ahí sí que han sido bastante afectadas, ¿no? Las residencias. También nos llegaban noticias de algunas residencias pues que tenían bastantes contagios, sobre todo al principio, cuando empezó la pandemia, pues bueno, fue todo un poco así más tenso, más caótico y bueno, luego ya se fue un poco pues como normalizando y serenando, ¿no? Pero sí que las residencias, hablo de las diocesanas, pues han tenido pues bastantes fallecimientos y bastantes contagios, ¿no? Entonces, bueno, han sido unos momentos ahí duros, unos momentos difíciles, unos momentos de tensión, pero bueno, también llegaban noticias de gente que lo ha superado o de personas que iban siendo pues también atendidas y cuidadas por los familiares, estaban pendientes también de las personas mayores, ¿no? O sea que ha habido noticias pues un poco de todo, pero es verdad que la situación pues no ha sido nada fácil, ¿no? Bueno, en este tiempo de confinamiento sí que es verdad que los jóvenes se han movido por las redes sociales pues como pez en el agua, ¿no? Sobre todo ellos, pero yo no sé si en el caso de los mayores todos esos encuentros online están al alcance de todos, ¿no? O sin embargo pues es un poco más complicado, ¿no? Proporcionar todas esas claves, porque yo creo que el programa que estamos haciendo a través de Canal Diocesano de Televisión es mucho más sencillo para todos ellos a la hora de llegar a ellos que, por ejemplo, pues los encuentros online, ¿no? De los que nos hablaba. ¿Resulta complicado? Hombre, para las personas mayores sí, resulta complicado porque hay algunas personas mayores que sí se manejan y se defienden, ¿no? Con los medios, pues con la tecnología, ¿no? De hecho, como decía antes, el equipo de trabajo pues sí que
sí que nos reunimos online, ¿no? Porque ellos pues se manejan, ¿no? Y se defienden, pero luego hay otras muchas personas pues que el contacto que tenemos con ellas pues es más bien telefónico, ¿no? Porque pues no utilizan los medios de comunicación, ¿no? No utilizan las redes, no utilizan pues correo electrónico, o sea que es prácticamente pues las llamadas telefónicas para saber cómo están y poco más, ¿no? Entonces, claro, organizar así encuentros pues numerosos online, como puedan organizar otras delegaciones, otros secretariados, pues nosotros nos vemos pues un poco ahí más un poco limitados, más ¿no? limitados, ¿no? Precisamente por esto, porque no todas las personas mayores se manejan o tienen, ¿no? Porque claro, eso hay que contar con ello también, Claro. ¿no? Bueno, don Juan Luis, si le parece, hablamos de este programa, hablamos de los espacios que hemos recuperado, de otros nuevos que también vamos a incluir cada último lunes de cada mes, ¿vale? ¿Cómo va a empezar el programa Saliluz dedicado al proyecto Custodios? Bueno, este año le hemos dado una pequeña vuelta, ¿no? al programa, sobre todo teniendo en cuenta también las circunstancias e intentar hacerlo pues lo menos presencial posible, ¿no? Entonces, vamos a empezar el programa este año con la presentación de la vida de un santo, ¿no? El año pasado, si recuerdan, pues el santo se presentaba después del tema de formación. Sí. Entonces este año va a ser lo primero, ¿no? Presentar pues el santo, un santo pues ya en un mayor, ¿no? O sea que, y luego, después del santo, pues haríamos la formación. Y una vez terminada la formación, seguiríamos con el testimonio, que el año pasado pues también teníamos estos dos apartados, teníamos la formación, teníamos el testimonio, y luego después del testimonio incluimos pues las dos secciones nuevas, ¿no? Que una es la de los oficios o ocio o aficiones, pues bueno, son ahí diríamos como una mezcla de cosas, ¿no? Lo interesante es que, aunque no se puedan juntar, y no lo vamos a hacer aquí desde luego, pero en ese espacio lo que van a hacer las familias, en la medida de lo posible y en la medida que ellos consideren oportuno, bueno, pues juntar abuelos y nietos y que sean ellos los que pregunten sobre cuáles serán, por ejemplo, sus actividades de ocio, sus trabajos, sus estudios también, ¿no? En un espacio que puede resultar muy curioso. Ya digo que aquí no viene nadie, pero que bueno, dentro de las posibilidades ya veremos cómo sacamos adelante este espacio que desde luego puede resultar muy interesante. Sí, yo creo que sí, porque sobre todo nos va a ayudar, diríamos, como a viajar al pasado, ¿no? Pues eso, porque los abuelos van a explicar a sus nietos, por ejemplo, a los juegos que ellos jugaban antes, o cómo se divertían, o cómo se comunicaban, o qué cosas utilizaban en sus trabajos, que son cosas que han cambiado mucho, ¿no? Y que han pues evolucionado bastante, ¿no? Y que seguramente pues los jóvenes o los niños pues no conozcan, ¿no? Y no hayan oído hablar, y puede resultar muy curioso, ¿no? El otro día me decía una señora, ¿no? Mayor, ella decía que a sus nietos pues les ha enseñado a jugar pues al dominó, a la oca, al parchís, pues a juegos que a lo mejor ellos ya ni juegan ni conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera también bonita, ¿no? Y sencilla, pues como decía, de viajar al pasado, ¿no? Y entonces, pues en eso va a consistir, ¿no? Ese espacio en que los abuelos pues cuentan a sus nietos pues eso, con qué jugaban, cómo se comunicaban, en qué trabajaban, y yo creo que puede quedar muy bien, ¿no? Muy interesante. Bueno, entre los cambios, bueno, ya lo ha citado, el testimonio, pues desde luego por algo se caracteriza el proyecto Custodios, es por llamar la atención a los mayores sobre el compromiso y la labor que pueden realizar todavía dentro de la Iglesia.
hasta donde podamos, pues vamos a intentar descubrir la gran riqueza que supone para nuestras parroquias, para nuestras comunidades, la labor de todas estas personas mayores que están ahí, ¿no? Prestando sus servicios y demás. Hasta donde podamos, como ya digo, vamos a ofrecer esas entrevistas. Pero luego, eso sí, vamos a terminar de una manera distinta. Este año no puede haber concurso, no sería tampoco muy responsable poder juntar aquí niños con mayores y demás, pero vamos a terminar con una breve oración que nos va a introducir precisamente usted. Sí, va a ser como una especie de lección divina, ¿no? Sería terminar leyendo un texto y luego comentando brevemente ese texto, pero con la peculiaridad de que es un texto de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que hace relación o que hace mención, a los mayores, ¿no? Entonces, son textos de la Sagrada Escritura donde se trata el tema de los mayores o se menciona a los mayores, y comentar ese texto y terminar así de esa manera pues nuestro programa, ¿no? Entonces, por eso lo hemos querido, diríamos, como ordenar de esta manera, empezando con la vida del santo, que es como una especie también de empezar como si fuera un tipo de oración, y terminar pues con la oración, ¿no? O sea que este curso pues le hemos querido dar un poco también ese sentido al programa, ¿no? Estupendo. Don Juan Luis, le escuchamos un poquito más tarde, ¿vale? Al finalizar el programa. Gracias por acompañarnos y por todo el esfuerzo que van a hacer desde el proyecto Custodios, que seguro que sale estupendamente. Y nosotros ahora damos paso al primero de los espacios con el que decimos que vamos a comenzar este programa último lunes de cada mes, y es el que tiene que ver con los santos. En este caso, el ejemplo de una santa, Santa Genoveva. Presentamos hoy a una santa contemporánea, precisamente en el año en que se cumplen los 150 de su nacimiento. Santa Genoveva Torres Morales nació en Almenara, pueblo de Castellón, el 3 de enero de 1870 y murió en Zaragoza el 5 de enero de 1956. Durante los 86 años que vivió, se dedicó principalmente a ayudar a las mujeres que se encontraban solas. Nace en el seno de una familia humilde. Con 8 años ha perdido a sus padres y a 4 de sus 5 hermanos, teniendo que hacerse cargo de su hermano José y dedicarse a trabajar como asistenta de hogar. A los 13 años sufre la amputación de la pierna izquierda a la altura del muslo, en una operación sin anestesia para evitar la gangrena, y desde entonces necesitaría de 2 muletas para poder andar. Con 15 años ingresa en la Casa de la Misericordia de Valencia, donde las Carmelitas de la Caridad cuidarán de ella. 10 años de su vida pasará con estas religiosas, tiempo durante el que profundizará su formación espiritual y su relación con Dios, hasta el punto de solicitar su ingreso en la congregación. Ante la negativa motivada por su imposibilidad física, Genoveva irá descubriendo el camino que Dios le tiene reservado: la fundación de una congregación que atienda con amor a mujeres solitarias, afligidas, dando sentido a su vida y estimulando su práctica religiosa. En 1911, unida a 2 compañeras, Isabel y Amparo, fundó la Sociedad Angélica, cuya misión sería ofrecer un nuevo hogar a mujeres solas, aportando la pensión que pudieran. La primera casa se inauguró en Valencia ese mismo año con 4 residentes, y desde entonces, y debido al tesón y la confianza en Dios de Genoveva, se van extendiendo rápidamente las fundaciones por toda España, hasta llegar, 20 años después, a instalar su casa general y el noviciado en la ciudad de Zaragoza. A pesar de su cojera, la Madre Genoveva viajará por las principales ciudades españolas fundando residencias. En 1931,
con 61 años, la Madre Genoveva empieza su tarea como maestra y guía espiritual del nuevo instituto religioso, aunque primero la República y después la Guerra Civil hacen que la orden pierda diferentes casas en todo el país. Después de la guerra, la religiosa se convierte en la principal animadora para recuperar las casas perdidas durante el conflicto, y así, al poco tiempo, ya estaban funcionando de nuevo las 6 casas de la Sociedad Angélica. A partir de 1950, Genoveva empieza a perder facultades, pero por otro lado, la orden adquiere carácter pontificio universal, pasando a denominarse desde entonces Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. A principios de diciembre de 1955, su estado de salud se agravó y el día 30 de diciembre sufrió un ataque cerebrovascular. Se le administró la unción de enfermos y a las 9 de la mañana del 5 de enero de 1956, la religiosa entró en estado de coma, falleciendo en la Casa Generalicia de Zaragoza. Genoveva puso por encima de todas las cosas el amor a Dios. Decía: hay que amar a Dios en todas las cosas agradables y desagradables, porque el amor todo lo hace fácil. Y también decía: si somos humildes de corazón en todos nuestros actos, practicando la caridad por Dios, gozaremos de la paz del alma. El pueblo, reconociendo sus virtudes, comenzó a invocarlas con el título de Ángel de la Soledad. Destacamos en la vida de esta santa cómo, a pesar de las dificultades y las limitaciones físicas que sufrió a lo largo de su vida, fue generosa, repartiendo su poca comida con los pobres. Aceptó siempre cumplir la voluntad de Dios para agradarle. Tuvo una gran capacidad de sufrimiento. Fue agradecida, de buen humor y piedad. Y nunca perdió su carácter de niña simpática, alegre y trabajadora. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 29 de enero de 1995 y canonizada en la Plaza de Colón de Madrid el 4 de mayo de 2003. El 5 de enero se celebra su fiesta litúrgica. Y continuamos con el programa y lo hacemos ahora en este espacio que vamos a dedicar propiamente dicho a la formación. Hoy para hablar precisamente de la influencia de los abuelos en los jóvenes, y para ello qué mejor que tratar este tema pues con una persona joven. Nos acompaña Teresa Rodríguez Ramos. Teresa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, los abuelos como testimonio de vida. Tú has tenido abuelos, has conocido a tus abuelos. ¿Han sido un testimonio de vida, por ejemplo, un ejemplo a la hora de, afrontar una relación, a la hora de ser ejemplo en cuanto a un matrimonio, a lo que es vivir en familia y demás? Sí, la verdad es que gracias a Dios yo conocí a mis 4 abuelos por los 2 lados, ¿no? Entonces, desde pequeños en mi casa siempre se ha tratado mucho la relación con los abuelos y el cuidarles, ¿no? Y es verdad que es una relación como muy especial, ¿no? Con tus padres, bueno, pues los que son tus padres, te cuidan, es el trato diario, ¿no? Pero los abuelos, bueno, pues por ejemplo en mi casa siempre se ha dicho mínimo una vez a la semana hay que ir a ver a los abuelos, ¿no? Entonces, cuando vas, pues es distinto, ¿no? Ves cómo te cuentan cosas y cómo han vivido su vida y más, pues la época de mis abuelos, claro, pues la posguerra, toda la dificultad y el ver, bueno, pues a mí me alucina y me sorprende un poco el que sigan estando donde están, ¿no? Que puedes decir, madre mía, es que menuda situación, han pasado hambre, mis bisabuelos se murieron en la guerra, ¿no? Después de toda esa situación mala, ¿cómo pueden seguir teniendo esa fe, esa entereza, el saber, haber sabido en las dificultades de la vida, seguir, mantenerse? Y luego, como dices, o sea, testimonio de vocación matrimonial, vamos, 100%, ¿no? Yo cuando veo a mis abuelos, los de mi madre, mi abuela está muy demenciada ya. Entonces, bueno, pues imaginas, está totalmente ida muchas veces.
el ver a mi abuelo, que aunque te cuesta, ¿no? Porque el amor cuesta, pero el verle con ese cariño, esa continuidad de todos los días, y Maruja esto y Maruja no, porque tienes que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, ese cariño y cuidado, ese cuidado. A mí me parece... Y esa entrega a lo que es la familia, ¿no? Los sacrificios pues que te contaban que hacían, propios de aquella época. Yo creo que nos viene muy bien también para situarnos. Y bueno, yo ahora que soy madre, en respecto a mis hijas, pues yo creo que nos sirve para situarnos y para que piensen que o sea, la wifi no... O sea, es algo tan de ahora y que hubo momentos en los que se vivía sin wifi, sin redes sociales, y a lo mejor la calidad de vida era mucho más, no sé, más alta o mejor, ¿no? Entonces yo creo que en cierto modo también nos sitúan desde una perspectiva histórica de que todas las cosas no han estado siempre aquí y todo no ha sido tan fácil como parece ahora, ¿no? ¿No te parece a ti esto? Sí, o sea, a mí el tremendo ejemplo de sacrificio que tienen, o sea, para mí es lo que más llama la atención, ¿no? Siempre que cuenta mi abuelo, vivía pues en Santa Bárbara, el polígono, donde el centro comercial que hay ahora, cómo se venía todos los días al colegio, cómo se iba para allá, para acá, y nosotros ahora todo el día cómodos, que si no tengo coche y no encuentro aparcamiento, menuda la que monto, ¿no? Y, o si no me va, no puedo colgar una foto, no puedo mandar un WhatsApp. O sea, a mí me parece que es verdad que han vivido situaciones muy difíciles, pues por la situación, por el hambre y demás, pero es verdad que es una vida como tan sencilla que muchas veces yo envidio, ¿no? Sin tantas distracciones, sin tanto ruido, sin tanto floritura, no, realmente, pues sacrificio, entrega a la familia, pues sacrificio, pues eso, mis abuelos cuentan 2, 3 trabajos para sacar adelante la familia. Y eso es lo que se dedicaba, porque era... Y de sol a sol, claro, y no había quejas, ¿no? No, porque tenía claro que su deber era su familia y dar alimento, entonces... Y ya me gustaría que no nos quejáramos tanto porque tenemos que ir a lo que sea, a clase, a trabajar, ¿no? Y en cuanto a la fe, Teresa, ¿han sido también un ejemplo? Sí. Por ejemplo, esa imagen de que las abuelas siempre han transmitido la fe a sus nietos, incluso ahora, bueno, pues se acude mucho a esta imagen, ¿no? Son las abuelas las que a lo mejor les enseñan las primeras oraciones y demás. Sí, la verdad es que, o sea, es verdad que mis padres siempre han tenido mucha fe, entonces el ejemplo primero lo hemos tenido de ellos, pero los abuelos, a mí me entraña ver esa fe sencilla que tienen, ¿no? Sin tanto de, no sé, de que si he ido a no sé qué, he ido a no sé cuánto, has hecho, está muy bien, ¿no? Todas esas cosas, pero una fe realmente profunda, ¿no? De momentos de dificultad, de momentos... Deja a la Virgen de Fátima y reza el rosario y ya está, ¿no? Y de ir a misa el domingo y a lo mejor no poder ir, pero ver la misa por la tele. O sea, una fe como muy sencilla, que a lo mejor no tienen tanta formación, pero al final lo que importa es el estar, ¿no? Y el amor. Entonces, sí. Oye, háblame del deber, de cómo crees tú que debe ser la relación del joven con los mayores, con los abuelos. Bueno, pues eso es un tema que yo creo que ahora mismo, por desgracia, hay muchos jóvenes que no lo tratan. O sea, es verdad, como te decía, mis padres siempre nos han dicho cuidar a los abuelos. O sea, para mí el abuelo no es solo el que te dejo a los niños que me voy a comprar, o recógemelo del cole que no llego, ¿no? Eso está muy bien, pero yo creo que más nosotros de jóvenes que hemos recibido tanto de nuestros abuelos, oye, pues habrá que ir a verlos, ¿no? Habrá que ir a estar con ellos, no de, vengo, te doy un besito y me voy. No, vas una tarde y te tiras 2 horas escuchando la historia que ha contado 1000 veces, pero estás, ¿no? Y disfrutas. Y a ellos les viene muy bien porque es difícil a veces, entiendo que en su situación no sentirse solos, ¿no? Al final, toda una vida rodeada de gente, que el trabajo, familia, no sé qué, y de repente, bueno, pues se quedan los 2 solos en el mejor de los casos, los que estén vivos más todavía. Sí. Oye, en esta situación actual de pandemia, en la que tú dices que bueno, pues ha habido un cambio de perspectiva en cuanto a nuestros mayores, ¿no? ¿Cuáles crees que son las cosas positivas y negativas que ha aportado todo esto? Bueno, yo creo que, espero que haya sido más positivo que negativo. O sea, el mundo en el que vivimos, en el que la ley de la eutanasia, por ejemplo, está ahora mismo en boca de todos, ¿no? A mí me parece un poco irónico, ¿no? Que en un mismo país que se está planteando el matar, literal, o el dejar morir a sus mayores, a la vez, ¿no? Pues esta situación ha sido como decir, oye, que es que nos está doliendo y nos estamos peleando
porque estos abuelos salgan adelante, ¿no? Y que están en COVID y todo nos dolía y salían los vídeos en la tele, el hombre que había estado 2 meses con 85 años y todos aplaudíamos, ¿no? Entonces, espero que por esa parte sea positivo el decir, oye, que cada vida cuenta hasta el final, ¿no? Que no depende de nosotros cuándo acaba nuestra vida. Y luego es la que negativo, yo creo que a ellos muchas veces este virus tan horroroso es muy solo, ¿no? Entonces, a nosotros nos dolía cuando estábamos en plena pandemia no poder ir a ver a nuestros abuelos. O sea, mis abuelos estaban solos en casa los dos, cada uno, ¿no? Entonces, pues negativo, sí, porque que son hombres, o sea, son personas que necesitan cuidados, necesitan que estés con ellos, necesitan cariño. Y ante esta situación tan no te acerques, que te voy a, pues ni poder dar un beso siquiera, o sea, Claro. es que es duro, ¿no? Es un poco feo. Bueno, tú además pues has tenido una vivencia, yo creo que de las más duras que nos ha dejado este tiempo, ¿no? Has perdido a tu abuela en el mes de julio Eso es. por el COVID. No sé si por ser en el mes de julio pues pudisteis acompañarla hasta el final o al ser este tipo de enfermedad pues bueno, no habéis podido estar con ella todo lo que os hubiese gustado. Bueno, es verdad, ha sido una situación muy difícil, ¿no? Como te puedes imaginar. Mi abuela la ingresaron a finales de abril, entonces fue durante el confinamiento. De hecho, nosotros nos quedamos así un poquito, porque en principio no se contagió de COVID, ¿no? Pues le dio algo a la cabeza, no sabemos qué es. Pero claro, ya pues la situación, la ingresan, no se puede ir a ver nada porque estamos en pleno confinamiento. Entonces, al tiempo, a la semana, 2 semanas, nos dicen pues, que ha cogido el COVID, ¿no? Pues en algún momento de estar en el hospital lo cogió. Con lo que eso significa, mi abuela ya estaba muy delicada, pues son personas muy mayores y bueno, pues ha sido muy difícil porque han sido, bueno, yo creo que fueron 6 semanas o así de no saber nada, ¿no? Y de estar solamente de lo poquito que el médico nos dijera. Y es verdad que hay veces que, bueno, pues entendemos que tiene mucha carga de trabajo, pero es verdad que no, muchas veces el trato humano falta, ¿no? Y pues el no poder estar para nosotros ha sido lo peor, ¿no? Porque es el saber, bueno, pues se tiene que morir, pues Dios sabrá, ¿no? Pero el no poder estar, acompañarla, hacerla sentirse querida, ¿no? Y estar de toda tu familia, que al final has estado toda tu vida rodeada de tu familia y al final en los últimos momentos estás solo, o sea, a mí me parece una muerte un poco fea, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios rezamos mucho y gracias a Dios pues en el momento de la muerte la pudimos acompañar, la subieron a planta, dio negativo en COVID, entonces la subieron a planta pues la semana antes de morirse, ¿no? Entonces pues esa semana pues ahí un poquito con los médicos nos dejaron y pues nos fuimos turnando todos los nietos, hijos, para despedirnos. Entonces muy duro porque no estaba ya muy consciente, ¿no? Pero bueno, con el consuelo de por lo menos hemos estado, ¿no? Y en el momento en el que se murió no estaba sola, que era como nuestro pesar. Y luego, pues, duro, ¿no? Y yo creo que es importante también el saber que hay que hacer duelo, ¿no? O sea, con mucha esperanza, porque, bueno, pues si Dios así lo ha querido, habrá purgado lo que tenga que purgar y con esperanza en el que ya está descansando, pero sí que es verdad que también con duelo, ¿no? Lo comentaba la última vez con unas amigas. Muchas veces la relación con los abuelos, por lo que vemos en la sociedad, se te muere un abuelo y es como, bueno, pues te ha muerto el abuelo, ¿no? No es para tanto. Ya era mayor, ¿no? Ya sí, en cierto ya era modo, mayor, sí. no es para... No es tu padre, no es... Oye, pues no, o sea, el abuelo y duele, ¿no? Y el haber estado criándote toda la vida con tu abuelo y el de repente, pues, que te falte, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nuestro consuelo es eso, la esperanza en el que ya está descansando. Y yo lo veo como, bueno, pues si mi abuela ha hecho tanto por mí en esta vida, pues allí arriba, vamos, me estará enchufando en todo y más, ¿no? Entonces... Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa. Muy bien. Gracias por tu testimonio, por acompañarnos y por hablarnos de esa influencia de los abuelos en los jóvenes, ¿no? ¿Tienes a los otros 3? Sí, gracias a Dios todavía están. Ahí estamos cuidándoles. Bueno. Cuidándoles ahora en la distancia, es que es una manera muy distinta de, sí, o sea, de cuidarnos y de querernos, ¿verdad? Sí. Es lo que yo digo, que ahora pues para cuidar a alguien o para, sobre todo a los mayores, ¿no? Para demostrarles que les quieres es mejor no verlos. Sí, la última vez hablando, pues es verdad que muchas veces somos parcos con las palabras, entonces ahora, ya que no puedes dar un beso, un abrazo, pues te quiero, ¿no? Y también es importante decírselo, que ellos
que lo sientan y que lo vean, ¿no? Que aunque no le puedes dar el abrazo, pues no sé, que les quieres, ¿no? Es verdad que es difícil. Es complicado, sí. Teresa, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros y por hablar de este tema. Y ahora les dejamos con el testimonio de una persona que a sus 85 años, tras una vida entregada en su parroquia de Chueca, por cierto, él dice que no es el sacristán, que a él prefiere que le llamen el monaguillo mayor. Conocemos a Eusebio García Galán. En la parroquia Santa María de Magdalena de Chueca para hablar y conocer un poquito mejor a Eusebio García Galán. Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bueno, hablamos con él en este programa que dedicamos dentro del proyecto Custodios a nuestros mayores. Hablamos porque podemos decir que es el sacristán de Chueca, aunque yo sé que este término a usted no le gusta mucho y luego lo vamos a aclarar. Pero bueno, podemos señalar que tiene 85 años, que en breve va a cumplir 86... y que está casado, tiene 3 hijos y que lleva, hemos echado cálculos así, 77 años sirviendo el altar. ¿Cuándo comenzó usted en estos menesteres, Eusebio? Pues a los 8 años, cuando hice la primera comunión. Cuando hizo la primera comunión sí, ya empezó como monaguillo. ¿Y usted? Aunque ya anteriormente, porque mi padre, como aquí no había cura porque venía de Jofrín, entonces venía de Almonacid. Pues mi padre tenía las llaves de la iglesia y es el que tocaba las campanas, tocaba misa y tal. Y yo pues venía con él ya anterior a esta fecha, pero bueno, yo ya me quedé de monaguillo cuando hice la primera comunión. Y según usted sigue siendo monaguillo. Y yo sigo siendo monaguillo. Un monaguillo muy mayor, ¿no? Entonces no cantaba, ahora ya canto, ahora ya menos, porque soy yo un poco director del coro y tal, y todo esto es lo que... Aprendí a ayudar a misa, por supuesto, en latín, que era lo de entonces, porque todo era, en la iglesia todo era latín. O sea, se sabía el rosario en latín, todas las letanías. Las letanías en latín, todo, porque todo era en latín. ¿Usted ha vivido también los cambios del Concilio Vaticano II? Claro, yo he vivido el Vaticano II, pues lo viví. Yo incluso fui el que no preparó, pero como existieron unos actos anterior al concilio, sí, aquí en la iglesia, pues yo es el que lo dirigía. Porque entonces el cura, que ya estaba en Ajofrín, que ahora yo venía de Ajofrín ya, pues él lo hacía en Ajofrín, yo lo hacía aquí. Por las tardes teníamos un acto aquí en la parroquia. ¿Pero usted a qué se ha dedicado profesionalmente, Eusebio? Yo, en principio, hasta mi servicio militar fui herrero con mi padre. ¿Herrero? Herrero. Luego después ya cuando me vine, fui a ayudar un poco a un tío mío que era carretero, pero ya poco tiempo porque ya me ofrecieron la secretaría de lo que entonces eran hermandades de labradores y ganaderos y empecé a llevar aquella oficina. Ya. ¿Y eso? Que la abría por las noches solamente porque había que abrirla cuando la gente venía del campo de trabajar. Ya. ¿Y durante todo ese tiempo usted seguía aquí como monaguillo? Yo estaba en la parroquia. Yo preparaba ornamentos, yo preparaba todo. Cáliz, vinajeras, yo preparaba todo. En principio con mi padre. Luego ya mi padre falleció porque mi padre falleció pronto. Mi padre falleció a los 64 años. Y ya me quedé solo. Porque hasta entonces mi padre, pues, aquí era, yo qué sé. Era como una especie de sacristán, aunque no quiera decirlo usted, ¿no? No era sacristán, no cantó mi padre nunca. No. Mi padre no cantó nunca. Ya. Yo sí empecé a cantar, porque yo empecé incluso a dar clases de música porque quería aprender a tocar el órgano, el armonio que había entonces. Pero resulta que hice un poco de solfeo y empecé el piano y en este instante, en este momento, se murió el maestro. Como entonces no había conservatorio en Toledo, claro, yo no podía seguir estudiando música. Había conservatorio en Madrid, pero no había dinero para que yo me fuera a Madrid a estudiar música. Y me tuve que quedar aquí. Ya. Hice un poco de solfeo, pero un poco. Oye, Eusebio, ¿y cómo se compagina esto de ser monaguillo, ese compromiso tan importante con la parroquia
y llevar una familia, porque usted está casado, tiene Bueno, tres mi hijos. mujer también ha aguantado un poco. Ha aguantado bastante, ¿no? Mi Me mujer ha también ha contado. aguantado un poco porque yo, por ejemplo, cuando te he dicho antes que cuando el sínodo diocesano, pues yo me iba los sábados toda la mañana, incluso comía en Toledo porque comíamos allí y ella, claro, aquí se quedaba. Con los niños. Con los niños, claro. Claro, claro. Porque usted ha sido miembro sinodal también. Yo soy miembro sinodal. Primero los 3 años de preparación aquí en la parroquia y luego en Toledo. Ya. Pero a mí me ha chivado que es tal su compromiso como monaguillo con la parroquia que incluso cuando se va de vacaciones, la condición que pone es estar aquí Pero mis los domingos o mis sábados. vacaciones eran muy cortas. Sí, Porque mi vacación más larga habrá sido 15 días. ya. Luego normalmente eran de una semana. Entonces si me cogía el domingo, pues alguien quedaba aquí y preparaba. Pero vamos, eran unas vacaciones muy rudimentarias, porque en mi época no había vacaciones. Ya. En mi época no había vacaciones. Después ya cuando empezó a funcionar el inserso, ya jubilado, es cuando empecé a salir yo fuera. Ya con el inserso, jubilado ya. Pero antes yo no había salido. Alguna excursión que hacíamos con el párroco, por ejemplo con don Florencio, que hace poco que falleció, falleció en Talavera, pues algún viaje salíamos con los monaguillos, Ya. nos juntábamos las parroquias de Sonseca, Jofrín y Chueca, íbamos juntos con los monaguillos. Entonces yo ya era un poco mayor, Sí. yo ya no era monaguillo, pero monaguillo mayor. Monaguillo mayor. Sí, Y bueno, ya. eso ha sido mi vida aquí en la parroquia. Yo procuraba atenderlo bien, estar a punto. Incluso me decían, ¿dónde vas tan temprano? A mí me gustaba venir un rato antes de la misa a estar aquí en la iglesia, Preparando, ¿no? preparando y preparándome yo. Claro que sí. ¿Usted ha pertenecido a la Acción Católica? Bueno, aquí no estaba instituida la Acción Católica. Entonces yo estaba con la Acción Católica de Sonseca, porque aquí no estaba instituida la Acción Católica. Esto como era tan pequeño, pues no. Y entonces pues yo estaba con la Ordenación Católica de Sonseca. De eso conozco a Pepe Rincón y a otros más. Entiendo que un trabajo muy intenso el que tuvo de preparatorio del sínodo. Sí. ¿Qué recuerda de esa época, Eusebio? Porque estuvimos preparando, teníamos en el salón parroquial, teníamos reuniones, entonces venía el cura a preparar, el párroco venía a preparar, que venía desde Jofrín, y estábamos con él preparando, teníamos reuniones, preparando temas que nos mandaban, y luego ya después, cuando terminaron nuestra preparación en la parroquia, pues es cuando ya empezamos en Toledo. Don Marcelo siempre, todos los días, iba con nosotros, comíamos incluso, comía con nosotros en Infantes. En fin, fue Usted conoció muy de cerca a don Marcelo. Sí, lo conocí muy de cerca. ¿Usted conoció también al padre Mendizábal? Bueno, cantidad de Mendizábal conocí, pero menos. Le conocí alguna vez yendo allá a la iglesia de los jesuitas, donde estaban los jesuitas en la iglesia de San Ildefonso, pero bueno, al padre Mendizábal menos. Bueno, pues una vida muy intensa aquí al servicio del altar, ¿verdad que sí? Sí, del altar. En este ministerio. Yo entiendo que esto le puede servir a los monaguillos que nos estén escuchando. Yo no sé si usted tiene ocasión de formarlos y de preparar a los monaguillos. Ahora no tenemos monaguillos. ¿Es usted? Ahora no tenemos monaguillos. Hemos tenido buenas remesas de monaguillos, porque hemos tenido hasta 6, 7 alguna vez, pero ahora no quieren, ¿no? ¿Qué les sé, falta? No les atrae. No les atrae. Bueno, ahora con 85 años yo entiendo que no hace lo que hacía Ya como no cuando puedo. era pequeño. Aparte, He llevado la catequesis de confirmación, varias tandas. también. Sí, la catequesis de confirmación, ya no puedo. Pero he llevado varias tandas de catequesis de confirmación. ¿Y han pasado por aquí, desde que usted es monaguillo, cuántos sacerdotes? Pues ahora mismo, pero por lo menos 8 o 10, por lo menos. 8 o 10 párrocos aquí en Chueca. ¿Y qué le aporta? ¿Usted podría vivir sin ser monaguillo? Yo creo que no. Ha sido mi vida.
Porque incluso me decían, pero bueno, ¿dónde vas tan temprano y por qué? Y mi mujer alguna vez, pero ya te vas. Pero bueno, yo estaba muy a gusto aquí en la parroquia, muy a gusto. Yo estaba gustísimo aquí en la parroquia preparando, algunas veces a lo mejor con mal genio con la gente que había por aquí, pero, pues no sé, yo creo que tenía un poco mal genio alguna vez, pero bueno. Mal genio tenemos todos, de vez en cuando, ¿verdad que sí, Eusebio? Porque había alguna cosa que no me gustaba mucho y tal, pero bueno, era pasajero. Nosotros montábamos un Belén ahí, en esa capilla montábamos un Belén que era muy bonito. Hacíamos de noche y de día, yo lo hacía con agua y bicarbonato, hacía que se hiciera de noche, se hiciera de día poco a poco, aunque los electricistas decían que no podía funcionar, pero funcionaba. ¿Eso lo inventó usted? Y yo se lo demostré, que funcionaba. Bueno, sí. O sea que ha hecho de todo, es fundamental la labor de... Me va a permitir porque hacíamos el Belén que montábamos era de yeso, y luego lo pintábamos. Que digo que ha hecho de todo. Yo Los sacerdotes, los párrocos, pues súper agradecidos. Los párrocos agradecidos. Porque claro, el tener un apoyo tan importante este aquí... último, anterior a este, pues me decía, si tú eres el que manda aquí, ¿qué voy a hacer yo sin ti? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Eusebio, que no entiende su vida sin participar de este ministerio tan importante, que lleva 77 años y yo sé que cuando celebró los 75 hace un par de años también fue muy especial. Cuénteme. Sí, porque vino don Ángel Collado a decir una misa en acción de gracias por los 70 años. Vino a decir una misa en acción de gracias y bueno, pues luego el pueblo se volcó, me hicieron un homenaje en el polideportivo y resultó extraordinario. Pero tenemos que contar que al margen de los casi 86 años que tiene, usted también está atravesando una enfermedad importante. Yo tengo una enfermedad, yo tengo un cáncer ya muy avanzado y no creo que me quede mucho de vida ya, pero bueno, yo estaré aquí hasta que pueda. Aquí, sirviendo al pie del altar. Hasta que pueda. Cuando ya no pueda... Menudo testimonio, Eusebio. Él dirá cuándo. Bueno, pues muchísimas gracias y por último preguntarle un mensaje a todos aquellos abuelos que nos estén viendo y que nos estén escuchando y que piensen que, bueno, pues no pueden dar mucho más de ellos. Usted, con su ejemplo, nos demuestra todo lo contrario. Bueno, pues que yo les diría que a pesar de ya no van a hacer muchas cosas, sí podemos rezar. Sí podemos rezar, aunque porque muchas veces ya no podemos hacer otra cosa. Yo ayer estuve bastante mal en casa, no me pude mover ayer en casa, pero a mí me gusta, yo rezo, es lo único que me queda ya. Y vengo aquí a preparar para misa ya no, porque con motivo ya digo de la pandemia, pues es el párroco el que prepara todo por no tocar los vasos sagrados, pues tal, y es el que lo prepara, porque él pone el cáliz y todo, él lo pone en el altar, y él es el que... Pero no es porque yo ya no pueda hacerlo, sino porque esta circunstancia que tenemos ahora mismo, pues no. Así es. Estupendo. Bueno, pues un placer conocerle, Eusebio. Igualmente. Mucho ánimo. Gracias. ¿Eran capaces nuestros padres y, mejor dicho, nuestros abuelos de divertirse sin wifi y sin videoconsolas? Pues Ramón se lo explicaba de esta manera a sus nietos. Oye, abuelo, me ha dicho mi padre que cuando eras pequeños vosotros a qué jugabas, ya que no tenían ni consola ni nada. Ni falta que nos hacía, jugábamos mucho. Nosotros jugábamos, fíjate, a las bolas, a las chapas, a la peonza, al clavo, al aro. Fíjate tú si jugábamos a las chapas, pero la de la cerveza. Sí, la chapa de la cerveza o de la Coca-Cola o de lo que fuera. Las cogíamos del suelo, de las terrazas, donde en Zocodover, pues íbamos allí buscando y cogíamos las chapas y jugábamos con ellas. Con las chapas, ¿sabes lo que hacíamos? Hacíamos una carretera en la tierra
Y luego pues a capirote íbamos haciendo el circuito a ver quién ganaba. Y eso lo pasábamos muy bien. ¿Y a las bolas? ¿Cómo jugabais a las bolas? A las bolas eso daba mucho juego. A las bolas jugábamos a mano, y se tiraban así, jugábamos de pie. Luego también se jugaba a cuarta, y a cuarta era así. Se daba el impulso a la bola con el dedo índice y el pulgar, y llegábamos muy lejos. Luego había otro juego que se llamaba la condena, que se hacía una circunferencia en el suelo, metíamos allí las bolas, poníamos 2 o 3 cada uno, y luego el que las sacaba se quedaba con ellas. Y se acababa el juego cuando no quedaba ninguna bola dentro de la condena. También al guá, hacíamos un agujero en la tierra y tirábamos, y era dau, teníamos que dar la bola y luego meterla en el guá. Y ahí nos jugábamos las bolas. Ahí el que perdía se quedaba sin bola. Pero entonces pasáis mucho tiempo fuera de casa. Claro ¿Vuestros que padres no os sí. decían nada? ¿Cómo nos van a decir al revés? Tan contentos de que no estuviéramos dando guerra en casa. Nosotros salíamos mucho. Fíjate, yo vivía en el casco histórico y nos veníamos a jugar por aquí, por Buenavista. Fíjate tú, desde entonces estábamos pues toda la tarde. Ahí como no había reloj, no teníamos móviles ni teníamos nada, no había control. Pero vamos, a la hora de comer estábamos en casa y que lo pasábamos muy bien. Partidos de fútbol también echábamos mucho en las plazuelas. La gente protestaba por si dabas algún balonazo a alguien o alguna farola y eso, pero bueno, tratábamos de hacerlo bien. Luego también un juego que jugábamos sobre todo los pequeños era al aro. Un aro que los vendían de madera o los cogíamos de alguna rueda por ahí que estuviera ya rota, le dejábamos solo y nos hacíamos una guía con un alambre y íbamos haciendo circuitos con el aro a ver quién duraba más, a ver quién estaba más, a ver quién lo hacía mejor. ¿Y tú, a ti qué juego te gustaba más, abuela? Yo a las bolas era muy bueno. Jugando así a cuarta jugaba muy bien. Una vez, me acuerdo yo, con un amigo, le gané todas las bolas que tenía y incluso la bolsa, que le hizo su madre una bolsa muy bonita para llevar la bola y ya se lo jugó al final, porque es que este decía, le ganaba 2 y dice, venga, pues vamos a jugarnos ahora 4 y nos jugamos 4 y le ganaba las 4, pues venga, vamos a jugarnos 8 y así le dejé sin una bola. Eso fue una vez, sí, lo pasamos muy bien. Y las peonzas también, esa la habéis conocido vosotros. Sí. Esa que se ataba una cuerda, bueno, pues ahí también lo pasábamos muy bien. No nos hacía falta ni maquinitas ni nada. Bueno, la televisión todavía no se había inventado. Y ni falta que nos hacía. ¿Sabes cómo nos divertíamos mucho en las casas? ¿Cómo? Con la radio. Pero una radio normal, ¿y qué cadenas había en esa época? Había unas cuantas. Y ponían novelas, ponían aventuras, ponían cosas de chistes, de risas y eso. La radio era muy entretenida. La gente estaba esperando que llegara la hora de la novela o de la serie que fuera. Y la gente en la radio, muy bien. Había programas también muy serios. Me acuerdo de uno de Ustedes son formidables, que recaudaba dinero para casos así de gente que le hacía falta dinero. Y por la radio, pues la gente, pues yo pongo tanto, y cogía mucho dinero entonces. La radio era lo que teníamos y lo pasábamos muy bien. La oración de este programa la vamos a centrar en el texto de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Dice así: que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas igualmente sean en su comportamiento como conviene a personas religiosas. No sean calumniadoras, ni se envicien con el vino, sean maestras del bien, que inspiren buenos principios a las jóvenes, enseñándolas a amar a sus maridos y a sus hijos. Hemos escuchado los versículos 2 al 5 del segundo capítulo de la carta de San Pablo a Tito.
Es un texto que está relacionado con el tema de formación del programa de hoy, la influencia de los mayores en los jóvenes. San Pablo da a Tito instrucciones sobre algunos miembros de la comunidad, concretamente sobre los ancianos. Quiero mantener este calificativo de ancianos porque en la Escritura el anciano es el sabio, no quizá tanto por sus conocimientos teóricos, que también, sino por la experiencia. Y en este texto vemos cómo los jóvenes aprenden de los ancianos una serie de valores y conductas que ellos están llamados a vivir, a ser respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Todo esto y mucho más los jóvenes pueden aprender de los mayores. Esta mañana me decía: mi marido tuvo y sigue teniendo un gran respeto y una gran admiración por su abuelo, ya fallecido. Esta es la influencia de los mayores en los jóvenes, la educación, el trabajo, el sacrificio, el ejemplo. Por eso los mayores son los maestros de la vida. San Pablo utiliza este término refiriéndose a las ancianas, que sean maestras para las jóvenes. Y los jóvenes tienen mucho que aprender de ellos, porque ellos enseñan cómo desenvolverse en la vida, cómo comportarse en las diferentes situaciones por su experiencia, las costumbres de su tiempo y un largo etcétera. Qué importante es escuchar a nuestros mayores para aprender de ellos buenos principios. A veces pensamos que nos cuentan siempre las mismas historias, pero son historias cargadas de una sabiduría que no la dan los libros, sino la experiencia de los años. Por eso son sabios, y los jóvenes que tienen a sus abuelos o a los que tenemos padres ya mayores, o que los tuvieron, pues no deberíamos perder ninguna de sus enseñanzas, porque son muy valiosas para nuestro día a día. Tenerles como esa fuente de sabiduría de la cual podemos beber mientras están entre nosotros y ser nosotros los herederos de ese depósito tan rico y valioso. A varios mayores he conocido que se dedican a escribir como sus memorias para que las generaciones más jóvenes se nutran, se enriquezcan y aprendan de ellas. En este primer programa quiero dar gracias a Dios por la sabiduría de los mayores, porque ellos son para las generaciones más jóvenes auténticos maestros donde van aprendiendo cómo es la vida, para que la vivan como conviene a personas religiosas, tal y como nos decía San Pablo. Pues muchas gracias, Juan Luis, por esta oración con la que finalizamos el programa de hoy, primero de los programas de la temporada que dedicamos al proyecto Custodios, y ojalá y todos tomemos nota y, como hemos visto también, nuestros mayores sean ejemplo para todos nosotros. Don Juan Luis Gómez de la Torre, gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también, gracias por su compañía. Hasta la semana que viene.